tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una Biblia. En esta ocasión la Biblia versión israelita nazarena, ¿sí? Las Sagradas Escrituras, versión israelita nazarena, conocida como BIN, ¿sí? Es una Biblia de corte mesiánico, es decir, judío mesiánico, o de restauración de las raíces hebreas. Ustedes recuerden que cada vez que alguien hable de que va a restaurar o que hay que hacer una restauración de la Biblia o del lenguaje o de la religión, agárrense y prepárense porque viene básicamente una destrucción de la palabra. Esto es algo parecido que ha pasado con esta versión de la Biblia, a la cual muchos confían como si fuera una versión más fiel o más pura de la palabra de Dios, una restauración. Sin embargo, está muy lejos de ser tal cosa. Voy a hacer algunos comentarios, pero no comentarios subjetivos, o sea, desde mi punto de vista particular, no. Voy a comentar lo que el mismo editor escribe en la introducción de la Biblia. El mismo editor, el que preparó la Biblia, que es José Álvarez, él escribe una serie de puntos o detalles en la introducción de cómo se estableció esta Biblia, cómo se editó, cómo se formó y cuáles fueron los móviles, ¿sí? Obviamente la idea original del editor, y no solamente de esta Biblia, sino de muchas otras que supuestamente restauran a lo que Dios quería decir en su comienzo. La idea primigenia es restaurar. ¿Por qué? Porque lo que está ahora está mal, lo que está ahora no sirve, lo que está ahora es defectuoso y es insuficiente. He hablado ya acerca de esto en otros videos sobre la crítica textual. Es el mismo pensamiento de los críticos. Es decir, la Biblia como la hemos recibido está mal. Y nosotros tenemos que mejorarla a como Dios originalmente la quiso escribir. Y tenemos que restaurar ciertos aspectos. En este caso, lo que se trata de restaurar es el estilo hebreo que según el autor es necesario para comprender mejor el mensaje de Dios. Entonces yo voy a ir leyendo algunos apartados de la introducción, les voy a poner la captura en la pantalla para que ustedes lo puedan leer conmigo. El primer apartado, o sea, no voy a leer toda la introducción, pero solamente algunas frases que son muy reveladoras. El primer apartado dice así: la versión israelita nazarena le recuerda al lector que la Biblia es un documento hebreo escrito por hebreos para hebreos. ¡Wow! Tremendo, tremendo, realmente tremendo. Cuán lejano al pensamiento de Dios está esta concepción de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Qué tendríamos que decir de Isaías, que le habló al rey de Tiro, que le habló al rey de Babilonia, que le habló a los egipcios? ¿Qué tendríamos que hablar acerca del profeta Jonás, que fue llevado a predicar a los ninivitas? ¿Qué tendríamos que hablar de Moisés, que escribe el origen de la raza humana? La raza humana, no el pueblo hebreo, la raza humana. La Biblia es un documento dirigido a toda la humanidad. ¿Qué tendríamos que hablar de los Salmos, donde David dice, alaben a Jehová todas las naciones? ¿Qué tendríamos que hablar del Apocalipsis, donde todas las naciones son llamadas a aceptar el Evangelio, y en los Evangelios también se envía a predicar el Evangelio a todas las naciones? ¿Qué tipo de preconcepto tenemos que tener para llegar a decir que la Biblia es un documento hebreo, escrito por hebreos y para hebreos? ¡Qué locura! ¿Hasta qué punto puede llegar el fanatismo por un tema para poner a la Biblia, encerrarla en un montón de modismos y palabras de estilo hebreo para que la gente común, la gente de a pie, a quien está dirigido este documento, porque la Biblia está dirigida a la gente común, para que esta gente común se vea como apartado de la palabra? No, esto es un documento hebreo escrito por hebreos para hebreos. ¿Usted lo quiere entender? Bueno, haga su esfuerzo por entenderlo, pero esto acá entre nosotros lo entendemos, que somos hebreos. ¿Qué tontería es esa? Sin embargo, en cierta forma, con ese espíritu farisaico fue editada esta Biblia. Esto es lo primero que arranca diciendo. Luego dice, fíjense qué interesante, es muy hebreo todo lo que quieran, pero fíjense los textos que se consultan. En el siguiente apartado dice lo siguiente: para los escritos nazarenos.
escritos nazarenos se refiere al Nuevo Testamento, pero como está mal decir Nuevo Testamento, hay que también mejorar eso, ¿no? Entonces, bueno, para los escritos nazarenos dice así: para los escritos nazarenos conocidos como Nuevo Testamento hemos seguido los textos griegos más antiguos según el Novus Testamentum de Westcott y Hort. Interesante, acá se acabó el hebraísmo, se acabaron las raíces hebreas, se acabó la restauración. Obviamente, como todo crítico, tiene que aceptar él que los manuscritos más antiguos son los manuscritos que tomaron Westcott y Hort para hacer su Nuevo Testamento o su versión mejorada. Otros críticos también, igual que el editor de esta Biblia. Los manuscritos más antiguos consultados son el Códex Vaticano y el Códex Sinaítico. Son dos libros, o sea, son códex, libros con tapas, no rollos, sino libros, que datan de unos 300 años después de Cristo aproximadamente. Ambos manuscritos fueron descubiertos o redescubiertos entre 1844 y 1845. El Códex Sinaítico en un convento, en el convento de Santa Catalina, estaba en un basurero, en un depósito, y de ahí fue rescatado como el manuscrito más antiguo. Y el Códex Vaticano obviamente estaba en las bibliotecas del Vaticano. Nadie sabe bien cómo llegó ahí, pero son los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Son textos a los que le faltan una gran cantidad de pasajes que aparecen en el texto Receptus, o en el Textus Receptus o texto recibido. Sin embargo, él consulta para el Nuevo Testamento el texto crítico, los textos del Vaticano y del Sinaí. Son textos que recopilaron Westcott y Hort, que también eran críticos, igual que el editor de esta Biblia, pero aparte de ser críticos, estos hombres, dos eruditos ingleses, que rechazaban y despreciaban el texto recibido como un texto adulterado, manoseado, inservible, ¿no? Con el mismo desprecio que muchos mesiánicos hoy en día ven a la Reina Valera o a la versión King James. Estos hombres dijeron: vamos a hacer un Nuevo Testamento mejor, más restaurado, vamos a restaurarlo como era originalmente, igual que el autor de esta Biblia. Y estos dos eruditos compilaron, tomando el texto sinaítico y el texto vaticano, un Nuevo Testamento, del cual surgen después las versiones como Nueva Versión Internacional o Traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Son Biblias totalmente sesgadas, que atacan constantemente la divinidad de Cristo y otros aspectos más, bastante adulteradas, a las cuales le faltan muchos pasajes que están en el texto recibido y que no están en el texto crítico. Pero un detalle importante: el editor de esta Biblia toma el Nuevo Testamento de Westcott y Hort, y estos dos hombres eran espiritistas. ¿Dónde está entonces la restauración? Estos dos hombres habían fundado una sociedad que se llamaba la Sociedad Fantasmal. Esto lo pueden googlear, lo pueden buscar, es historia sabida. Westcott y Hort, aparte de ser clérigos o de ser eruditos bíblicos, como la mayoría de los protestantes aceptan la inmortalidad del alma, ellos se pusieron a estudiar las actividades paranormales o las actividades de los fantasmas y fundaron una sociedad que se llamaba la Sociedad Fantasmal, donde estudiaban justamente las apariciones o las manifestaciones de los espíritus de los muertos, cuyos espíritus, según ellos, si eran de cristianos, uno podía tener comunión con ellos. Y de hecho llamaban a la comunión con esos espíritus la comunión de los santos, atribuyendo un pasaje bíblico a una actividad espiritista, básicamente. Ellos alegaban poder presentir y tener de alguna manera una comunión con los espíritus de los cristianos muertos. O sea, Westcott y Hort eran espiritistas, eran críticos textuales, obviamente. Como todo lo que va contra la palabra de Dios, es el hombre el que critica la Biblia y dice qué es lo que va y lo que no va, y lo cambia a su gusto y a su parecer, ¿no? En vez de respetar el texto como palabra de Dios, siembra dudas sobre la palabra de Dios. No, esto fue adulterado, esto fue cambiado, en esto no se puede confiar. Eran espiritistas, eran agentes de Satanás, hicieron un Nuevo Testamento del cual salen Biblias corruptas, y Álvarez, que es el editor de esta Biblia, consultó los textos de Westcott y Hort. Bueno, lo que podemos ver hasta ahora es que es una Biblia exclusivista que le quita el carácter universal a la palabra de Dios, un documento dirigido a toda la humanidad para salvación de toda la raza humana,
y lo dirige como si fuera solamente dirigido hacia los hebreos. Y con eso justifica el hecho de que se usen todos modismos y estilo hebreo en esta traducción. Otro punto importante es que se toma el texto crítico de Westcott y Hort, que eran espiritistas, que compilaron un Nuevo Testamento según ellos superior que el texto recibido, pero que básicamente estaba de acuerdo a sus inclinaciones, que eran obviamente espiritistas. Pero otro punto importante que quiero destacar es que esta Biblia trata de restaurar el nombre de Dios, obviamente poniendo Yahweh, ¿no?, donde tiene que ir Jehová o Jehová, y poniendo Yahoshua, donde debería ir Yehoshua o Jesús, que es lo que aparece en el texto griego del Nuevo Testamento, ya que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y voy a leerles un par de párrafos que también aparecen en la introducción respecto a esto. Dice: basados en la abrumadora evidencia suministrada por la inmensa mayoría, y alguien diría de manuscritos, de textos, no, por la inmensa mayoría de los eruditos bíblicos, incluida la enciclopedia judaica, sabemos que la pronunciación original de este nombre es Yahweh. Fíjense qué interesante. ¿Cuál es el respaldo? ¿Cuál es el respaldo? El testimonio de los eruditos, muy bien, de los hombres, no de los escritos, no de un texto, no de los manuscritos más antiguos, no, los manuscritos más antiguos que tienen la vocalización escrita, que son los textos masoréticos, dicen Jehová, ¿sí?, que es lo que los protestantes hemos traducido históricamente como Jehová o Jehová, ¿sí?, que es exactamente lo mismo, en inglés Jehová o como fuera, pero que es con E. Eso es lo que está escrito, pero acá pone basado en la abrumadora evidencia o testimonios de quién, de los eruditos. O sea, están basados en el pensamiento de los hombres y no en un escrito está. Cuando uno hace la crítica textual, supuestamente tiene que buscar manuscritos antiguos que avalen el pensamiento de uno para mejorar lo que está mal, lo que los hombres han cambiado. Sin embargo, lo que hace Álvarez es tomar el pensamiento de los hombres para cambiar lo que está escrito. Y lo que está escrito es Jehová o Jehová en todo caso. O sea, no hay ningún problema con ese nombre. Sin embargo, él pone que sus fundamentos son los eruditos y la enciclopedia judaica. Luego, hablando acerca del criterio de los nombres, es decir, los nombres en general, no solamente el nombre de Dios, sino otros nombres que aparecen en la Biblia, dice así: en cuanto a los nombres que empiezan con Yeho, como en Yehoshua, en el texto masorético, hemos retornado a la vocalización más antigua Yaho, como en Yahoshua. O sea, lo que propone Álvarez es que Yaho es más antiguo que Yeho, ¿sí?, tiene que ser con A según él. Esa es la forma más antigua. Y ahora va a poner cuál es la evidencia para eso. Dice: según atestiguan los críticos hebraístas, el cambio de Yaho a Yeho fue parte de la técnica revisionista masorética dirigida a ocultar el nombre sagrado. Es decir, ¿cuál es su fundamento para decir que debe decir Yahweh en vez de Jehová? O Yahoshua en vez de Yehoshua. ¿Cuál es su evidencia? Lo que atestiguan los críticos hebraístas, es decir, pensamiento de hombres. No está basado en textos. O sea, esta Biblia da la apariencia de querer restaurar a como era original, y uno pensaría que bueno, es una Biblia que está basada en los manuscritos más antiguos, en los originales. Sin embargo, no es así. Está basada en el pensamiento de los críticos, está basada en el pensamiento de los eruditos, pero no está basada en manuscritos. O sea, todos los textos del Nuevo Testamento, los más antiguos, están todos escritos en griego, ¿sí? Por lo tanto, no hay tal cosa como Yahoshua, ni aún Yehoshua, sino que solamente Jesús. Y los manuscritos que tienen vocales escritas en hebreo del Antiguo Testamento dicen Jehová, ninguna de ellas dice Yahweh o cosas por el estilo. Entonces, a la falta de manuscritos, a la falta de textos, a la falta de evidencias, ¿a qué se recurre? Al pensamiento de los eruditos, al pensamiento de los críticos. Entonces, básicamente, es una Biblia que confía en la sabiduría humana y no confía en el poder de Dios para preservar su palabra escrita. Cuando Dios dijo que su palabra no iba a pasar, ¿sí?, que la flor se marchita, la hierba se seca, pero su palabra permanece para siempre. Entonces vemos que es una Biblia que no restaura nada, sino que más bien tuerce las Escrituras para establecer sus propios credos o sus propias ideas preconcebidas. Quisiera mencionar un detalle más sobre esta Biblia, que es la manera en que se vierte Mateo 28:19. Realmente cuando uno
entra en el camino de la crítica textual, o de, sí, básicamente la crítica al texto sagrado. Uno se toma las atribuciones de querer establecer qué parte de la Biblia fue inspirada y qué parte no. Porque cuando uno asume la idea de que la Biblia es un documento que está totalmente tocado, que Dios no pudo preservar su palabra porque Dios es un Dios que está limitado, ¿no? O sea, no tiene el poder para preservar su palabra. Tiene poder para mantener los mundos, ¿no? Para mantener el ciclo del agua, para hacer que salga el sol sobre buenos y malos y llover sobre justo e injusto, pero no tiene poder para preservar su palabra. Entonces entramos en ese pensamiento y enseguida nos ponemos como jueces de qué parte de la Biblia fueron adulteradas y qué partes no fueron adulteradas. Entonces empezamos a sacar, nos agarramos la tijera y empezamos a cortar textos bíblicos. Y lamentablemente esto está pasando incluso entre los hermanos adventistas. Y yo quiero citar un texto que es Mateo 28:19, cómo lo vierte esta versión. Ya varios hermanos me han comentado que esta versión vierte de manera distinta a Mateo 28:19. Y muchos consideran que es una forma correcta de verter el texto. Sin embargo, vamos a leerlo ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice el comentario a pie de página. En esta versión, Mateo 28:19 aparece de esta manera. Así que vayan y hagan discípulos en todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre. Y ahí termina. No dice bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice eso. Como dice la Reina Valera o como dice la King James. Como dice el texto recibido en definitiva. Sino que vierte de otra manera. Y muchas personas han llegado a pensar de que esta manera es correcta solamente porque coincide con la fórmula bautismal presentada en Hechos de los Apóstoles. Lo cual es cierto. El gran problema es que Mateo 28:19 no es una fórmula bautismal, sino que es una gran comisión que incluye varias cosas, no solamente la inmersión del que cree, sino la predicación previa y el adoctrinamiento previo, ¿sí? Pero vamos a ver cómo justifica este cambio el editor de esta Biblia. Es decir, ¿qué dice él? Bueno, encontramos un manuscrito más antiguo o en realidad esta frase aparece en escritos posteriores. Vamos a ver cuál es el argumento para sacar Mateo 28:19 o cambiarlo de esta manera según lo que el editor considera que es más correcto. En la nota al pie de página dice lo siguiente. En la cita del verso 19 que hicieron los llamados padres de la iglesia, fíjense a qué recurre el editor de esta Biblia que supuestamente va a restaurar de los errores, que supuestamente va a quitar las modificaciones, que supuestamente la va a dejar mejor de lo que está ahora, a la Biblia. ¿A qué recurre? Ya recurrió a Westcott y Hort, dos espiritistas. Para el tema de los nombres recurre a los críticos y a los hebraístas. Y ahora, para quitar Mateo 28:19, recurre a los padres de la iglesia. A los padres de la iglesia. Yo después le voy a dar una notita para los adventistas del séptimo día que quieran saber quiénes fueron los padres de la iglesia. Los que no, pueden buscarlo en internet, quiénes fueron los padres de la iglesia. Dice, según las citas que hicieron los llamados padres de la iglesia de los primeros siglos, este pasaje dice, sumergiéndolos en mi nombre. Ellos no dicen, según los manuscritos bíblicos, según tantos textos, no les importa eso. Les importa los críticos, les importa lo que dicen los sabios, los eruditos, los padres de la iglesia. Siempre recurriendo a los hombres y no recurriendo al escrito está. Entonces dice, esto concuerda con la manera en que los discípulos habrían entendido una encomienda como esa, pues en el libro de Hechos se informa varias veces que ellos sumergían a los conversos en el nombre de Yahoshua, ¿sí? Eso es correcto, o sea, ellos sumergían en el nombre de Jesús. Pero eso solamente era parte de la comisión. Antes tenían que adoctrinarlo en el conocimiento de Dios y después tenían que imponerle las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Por lo tanto, la gran comisión involucraba el conocimiento del Padre, el arrepentimiento para con Cristo y la recepción de los dones espirituales. ¿Sí? Pero como ellos confunden, el autor confunde Mateo 28:19 con una fórmula bautismal, él considera que debería decir solamente en el nombre de Jesús. Sin embargo, el hecho de que mencionen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tiene que ver con las tres funciones que iban a cumplirse dentro de esa comisión, que era predicar a Dios, el Evangelio, el arrepentimiento en el nombre de Cristo y recibir el Espíritu Santo. Entonces dice que, como coinciden esas cosas, debería ser así, ¿no?
Entonces dice, extrañamente, el Mateo Hebreo Shem Tov, acá sí cita un manuscrito, que es un manuscrito medieval, en realidad, no es antiguo, es decir, no es más antiguo que los manuscritos griegos, de hecho es una traducción de los manuscritos griegos, un manuscrito nazareno muy antiguo en hebreo, dice muy antiguo pero no dice de qué fecha, eso es muy conveniente. Tiene una forma más breve aún, vayan ustedes y enséñenles a guardar todas las palabras que les he mandado para siempre. Dice, la fórmula trinitaria no aparecía en los manuscritos de más antigüedad, por lo tanto se puede concluir que fue añadida en los siglos posteriores. O sea, son conclusiones de él basadas en el testimonio de los padres de la iglesia. Ahora, ¿quiénes fueron los padres de la iglesia? En este libro, el libro El conflicto de los siglos, que yo se los recomiendo, los adventistas que están viendo este video saben qué es el conflicto de los siglos. Por ahí si no sos adventista, estás viendo este video, te lo recomiendo igual, porque habla de la historia del cristianismo, ¿sí? La historia del cristianismo, y no solamente la historia, sino el presente, la actualidad y el futuro hasta la segunda venida de Cristo, ¿sí? Pero la historia del pueblo de Dios después de la era cristiana está bien condensado en este libro. Y en una de sus partes finales, que habla acerca de el fin del milenio, antes de la destrucción de los impíos, dice que hay una segunda resurrección, la resurrección de los malos. Por eso la Biblia dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Los que van a resucitar en la segunda resurrección son los que van a resucitar para ser destruidos. Y fíjense a quienes se menciona en esa segunda resurrección. Dice así, allí hay sacerdotes y prelados papistas, que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. O sea, obviamente que estos hombres eran impíos y en el nombre de Cristo cometieron un montón de crímenes y esos crímenes van a tener su retribución. Dice, allí están los orgullosos pontífices. ¿Quiénes son los orgullosos pontífices? Los papas, que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Se tomaron el atrevimiento de querer cambiar la ley de Dios, ¿sí? Los papas, ¿sí?, que establecieron el domingo como día de reposo, que sacaron el mandamiento que dice no te harás imagen, para poder seguir cometiendo su idolatría, todos ellos van a estar en la resurrección de los impíos. Luego dice, aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. En definitiva, después del milenio, en la segunda resurrección, la resurrección de los impíos, van a estar los sacerdotes y prelados, los papas y los padres de la iglesia, que todos ellos guerrearon contra Dios. Sin embargo, ¿quiénes son consultados para armar esta Biblia? Son consultados los Códex Vaticano y Sinaítico, ¿sí? Son manuscritos que la Iglesia Católica supuestamente preservó, que son más puros, que son mejores que el Textus Receptus, ¿sí? Son consultados Westcott y Hort, dos espiritistas, ¿sí?, que hicieron un Nuevo Testamento supuestamente mejor y superior, pero eran espiritistas, ellos consultaban con los muertos o tenían trato con los muertos. ¿Quién más es consultado? Los padres de la Iglesia. ¿Quiénes eran los padres de la Iglesia? Los que mezclaron la filosofía griega con el cristianismo y básicamente establecieron la base de pensamiento del catolicismo romano de ahí en adelante. Entonces, ¿esta Biblia es una restauración de qué? No es una restauración de nada, es un retroceso absoluto. No tiene nada que ver con el verdadero espíritu de la palabra de Dios. Inclusive es una Biblia exclusivista, que está dirigida a la mentalidad hebrea. Y si no sos hebreo, bueno, vas a tener que aprender palabras en hebrea para tratar de entender lo que Dios quiere decir. O sea que es una Biblia que nos aleja de Dios y de la verdadera misión de la Iglesia de dar a conocer el Evangelio a todas las naciones, sin distinción, ¿sí?, y a dar a conocer el verdadero Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Así que bueno, este es mi resumen, mi comentario breve sobre la versión israelita nazarena. Creo que no es una Biblia confiable, por el solo hecho de que se basa en la imaginación para cambiar los nombres, se basa en los comentarios de los sabios o de los eruditos, y hace una restauración que es absolutamente innecesaria, porque la palabra de Dios iba dirigida a todas las naciones. Por eso Dios
de alguna manera hizo que la Biblia del Antiguo Testamento fuera traducido al griego, ¿sí? Como lo es la Biblia Septuaginta, para que otras naciones conocieran el Evangelio. Ya que los judíos no quisieron dar a conocer el Evangelio, Dios utilizó un rey pagano para traducir la Biblia, el Antiguo Testamento, al griego para que llegara a otras personas. Y así también hizo con la Reforma Protestante, que se tradujo del latín, y después se tradujo del griego y del hebreo, se tradujo siempre a la lengua del pueblo. Lo que hace esta Biblia es retroceder, ¿sí? Volver al exclusivismo, volver a esa especie de misticismo, ¿no? Basado en el pensamiento de que hay un lenguaje santo, una lengua santa, que transmite mejor las ideas de Dios que otras. En realidad, todas las lenguas pueden transmitir perfectamente el pensamiento de Dios porque Dios fue el que creó esas lenguas. Dice que Él confundió las lenguas en la Torre de Babel, no con el propósito de imposibilitar la comunicación de Él con el hombre, sino con el propósito de imposibilitar la comunicación entre los hombres y se dispersaran. Imagínense que Dios hubiese confundido las lenguas y establecido lenguajes incapaces de transmitir el mensaje del Evangelio. Sin embargo, en Pentecostés nosotros vemos claramente que cada uno escuchaba hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. ¿Qué significa eso? Que todos los idiomas pueden transmitir perfectamente las maravillas de Dios, que todos los idiomas pueden transmitir perfectamente la fuerza y el poder del mensaje del Evangelio sin recurrir a los modismos o a las formas hebreas como único medio eficaz de transmitir la palabra de Dios. Así que bueno, este es mi comentario sobre la versión israelita nazarena. Sé que me van a llover críticas y si alguno pudiera hasta piedras, pero esa es la verdad. Y espero poder ayudar a muchas personas que ahora sinceramente están buscando tratando de conseguir una Biblia más fiel. ¿Por qué? Porque le metieron en la cabeza que hay que buscar la Biblia más fiel porque todo ha sido adulterado, todo ha sido cambiado, cuando en realidad no es así. Dios ha preservado su palabra de manera fiel, ¿sí? Con todo lo necesario para que nosotros podamos ser salvos, conocer su amor, conocer las maravillas del amor de Dios y también dar a conocer a otros el Evangelio. Bueno, esto era todo por este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle a like, dejen sus comentarios acá abajo, compartan este video con sus amigos y suscríbanse al canal. Nos estaremos viendo en un próximo video.